el camino. Dices que ya te cortaste el pelo, con eso cuántas cosas se alejan, con eso cuántas cosas se acercan. Dices que ya volverá a crecer, dices que ya te cortaste el pelo, con eso cuántas cosas se acaban, con eso cuántas cosas comienzan. Dices que ya volverá a crecer. Frío y soledad de un hombre que está cubierto con diarios. Esta es la ciudad que marcó San Juan en su calendario. Violencia inmoral de peces que están en el mismo acuario. Ver para creer y hacen de la fe fotos de un sudario. Dices que ya te cortaste el pelo, con eso cuántas cosas se acaban, con eso cuántas cosas comienzan. Dices que ya volverá a crecer, dices que ya te cortaste el pelo, con eso cuántas cosas se alejan, con eso cuántas cosas se acercan. Dices que ya volverá a crecer otra vez. Estamos comenzando un nuevo programa, Los Especialistas Responden, iba a decir los profesionales, porque es como la película, tanto cine me está haciendo mal. Sí, pero es que a mí, el exceso, todos los excesos son malos. ¿Todos los excesos? Todos los excesos son malos, sí. Abusar de cualquier cosa es malo, incluso de cosas buenas, abusar es malo. Por ejemplo, si te comí una torta completa en el cumpleaños y no dejáis al resto, te comí solo la torta, te vas a enfermar. Bueno, Sí o sí, hasta lo bueno en exceso es malo. Ay, ¿cómo están, señor y señora especialistas? Muy bien, pues. Acércate, por favor, un poquito más al micrófono para poder escucharte bien. Hoy vamos a hablar del cuidado personal de los hijos, porque hablamos de por qué, quién se hace cargo, por qué la tuición, cuánto es lo que tienen que pagar para el cuidado de los hijos, pero también quién y por qué está autorizado a quedarse con la tuición de los niños. Por favor, adelante. Paulina va a partir ahí con el tema. ¿Hay algunas preguntas o no? ¿Alguna cosa? Claro, por ejemplo, ¿quién se hace cargo del cuidado personal de los hijos? Y voy a poner todo al tiro. ¿Y a qué se llama cuidado personal compartido? Porque aquí, claro, dice quién se hace cargo, pero también puede haber más de una persona que se esté haciendo cargo. Entonces. Sí, puede ocurrir eso. Bueno, primero que todo, el cuidado personal tiene que ver y se relaciona ya con la crianza, educación y el cuidado propiamente tal de los hijos. Ya este cuidado personal, en principio, es que ha radicado en ambos padres y estos viven juntos. Ya, si no se entiende, ya y la jurisprudencia sí también lo entiende, que quien vive con el hijo va a detentar el cuidado personal.
Ya, pero sin embargo, igual esto es flexible porque hay está el principio de corresponsabilidad parental en que se promueve la participación de ambos padres en la participación, tanto ya sea por educación o crianza de los hijos, o sea, que ambos padres participen activamente en la crianza y educación sin perjuicio de que el cuidado personal esté radicado en un solo padre. Ya. También se puede dar el caso que los mismos padres puedan acordar el cuidado personal compartido. Eso en la práctica, bueno, ocurre en algunas situaciones, pero bueno, hay que ver caso a caso, porque puede ocurrir que el cuidado personal lo detenten ambos padres por un común acuerdo, pero eso hay que ver la factibilidad de que eso sea posible, como por ejemplo que si los padres viven en distintas comunas del país, obviamente eso podría verse complejo desde el punto de vista del cumplimiento, por ejemplo, que el hijo esté una semana con cada uno. Obviamente, si los padres no viven cerca, por el tema del colegio y todo lo demás, eso puede ser un poco difícil de poder cumplir. Pero los padres pueden llegar a eso, y la idea, lo que busca la ley siempre es que ambos padres puedan participar equitativamente y activamente en la crianza del hijo en común. Eso es lo que busca, siempre va a buscar la ley, lo que decía Paulina. El cuidado personal compartido, como preguntaste tú, podría darse ya en los casos en que ambos padres, por ejemplo, no viven separados y llegan a un acuerdo, o sea, el que viven separados llegan a un acuerdo y ya sea por mediación de decretar el cuidado personal compartido, o también por alguna escritura pública o hasta entendida ante el oficial de registro civil. Ya siempre el cuidado personal compartido se va a dar por acuerdo. Ya el juez no puede decretar en un juicio, por ejemplo, de cuidado personal el cuidado personal compartido. O sea, siempre se va a dar eso por acuerdo de ambos progenitores. No, pues, si uno de los dos no está de acuerdo, ya va a haber problema con eso. Ahí se va a tener que decretar en quién va a quedar radicado el cuidado personal. Y el otro padre, obviamente, ahí se va a establecer una relación directa y regular, que son las famosas visitas que se conocen. Ya. Pero el tema del cuidado personal compartido, como señalaba Paulina, siempre va a ser por acuerdo de las partes. El juez no podría imponer mediante una sentencia que el cuidado personal sea de forma compartida. Solamente eso va de la mano del acuerdo de las partes. Y si no hay acuerdo, si uno de los dos no está de acuerdo que exista un cuidado personal compartido, bueno, ahí va a quedar radicado el cuidado personal en uno de los padres, y el otro que no detenta el cuidado personal sí va a poder tener una relación directa regular, que son las visitas, ojalá lo más amplio posible, para que pueda participar activamente en la crianza de su hijo. Oye, entonces, se supone que ese cuidado compartido debiera ser solamente cuando los padres viven en la misma comuna por un tema, como por ejemplo el colegio. Exacto. Que no esté faltando a clase el niño, que no vaya una semana en San Felipe y la otra semana en Viña, por ejemplo. Claro, por eso te explicaba que para que exista el cuidado personal compartido tienen que darse ciertas circunstancias que así lo permitan. De lo contrario, sería inviable llegar a un acuerdo de cuidado personal compartido si eso no se va a poder cumplir en definitiva. Tanto que hay una relación al menos, ¿cuál sería la palabra? Pero un poco agradable, por decirlo de una forma, entre los padres, porque aun cuando estén separados tienen que confiar en que el otro también va a poder estar una semana con el niño sin generarle algún perjuicio. Exacto, sí, de todas maneras. ¿Qué preguntan más? A ver. Hay una pregunta ahí que estaban haciendo: ¿quién se hace cargo del cuidado personal de los hijos? Porque hay personas que piensan que el cuidado personal está radicado única y exclusivamente a per se a favor de la madre, y eso no es así. El cuidado personal lo detentan los dos, padre y madre. Y ahí obviamente habrá que ver las circunstancias. Si los padres no están viviendo juntos, ahí se verá quién tendrá el cuidado personal, pero en la práctica ambos detentan el cuidado personal. Si se separan ellos, obviamente ahí podrá establecerse un cuidado personal compartido, se podrá establecer un régimen comunicacional, pero la ley establece que el cuidado personal lo detentan obviamente ambos padres si es que están ellos juntos. No hay una exclusividad que sea necesariamente siempre la mujer que tenga que detentar. Existen casos que obviamente el cuidado personal lo puede detentar el padre, y en ese caso la madre va a tener que tener algún tipo de relación directa y regular, visita, y también proporcionar, si se estima pertinente, el tema de los alimentos, la pensión de alimentos. ¿Podrían en algún caso darle el cuidado personal a los abuelos, por ejemplo? Claro, en caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, ya, por eso va a ser una instancia en que, bueno, primero, como es materia de cuidado personal, primero mediación.
Ya obligatoriamente tienen que ir a mediación, si no llegan al acuerdo, el abuelo en este caso tiene que demandar el cuidado personal, acreditando la inhabilidad física o moral de ambos padres. Claro. En ese caso sí se podría radicar, según la prueba que se ofrezca en el juicio, el cuidado personal de los hijos a los abuelos. Claro, en ese caso, si no hubiese acuerdo, como dice Paulina, pero perfectamente los padres podrían, en la mediación, entregar el cuidado personal a un abuelo. La pregunta que tú hacías, perfectamente en la mediación lo podrían hacer. Si no llegan a ese acuerdo, ahí se verá la instancia en el juicio, si efectivamente ambos padres tienen una inhabilidad para poder detentar el cuidado personal del hijo. ¿Y cuáles son los criterios que considera el juez para conceder este cuidado personal a alguno de los padres? Claro. Aquí hay una pregunta: ¿qué criterios debe considerar el juez para conceder el cuidado personal? Y puedo juntarla con otra pregunta que dice: ¿cuáles son mis responsabilidades como padre o madre al obtener el cuidado personal de mis hijos? ¿Cuáles son los criterios? Dice la pregunta. Claro, ¿qué criterios debe considerar el juez? El juez en el juicio utiliza diversos criterios, ya que siempre tienen que ver y se relacionan con el interés superior de los hijos, ¿ya? Claro. Uno de esos criterios podría ser la vinculación efectiva que tiene ese hijo con ese padre, o sea, porque una persona que no ha visto nunca a ese hijo que pida el cuidado personal difícilmente se le va a conceder. O sea, tienen que al menos llevarse bien. Claro, Tiene que haber una un vinculación, vínculo. un apego, ya un sentido de permanencia que tenga, de pertenencia que tenga este hijo con la persona que está pidiendo cuidado personal, con la familia de este también. Claro, tiene que verse el interés superior de los niños. También se puede ver toda la prueba que se ofrezca, me refiero a informes que ofrece el abogado ya, que pueden ser informes sociales, en donde se dé cuenta de que existen las condiciones de habitabilidad en ese domicilio para ese hijo, o sea, que cuenta con un dormitorio y un espacio para él. Claro. Ya, la situación socioeconómica también influye, pero no es determinante, o sea, no porque, por ejemplo, un padre tenga mejor situación económica que otro, eso va a ser causal de pedir cuidado personal. Ya no, por sí solo esa causal no, pero sí obviamente se va a considerar, claro. Pero no es trascendental el tema de la condición económica. Y obviamente quien está solicitando el cuidado personal tiene que demostrar también que va a poder proporcionar a ese hijo un entorno adecuado para su correcto desarrollo. Y ahí entran todos esos factores que decía Paulina. A través de la prueba se puede establecer que las condiciones de habitabilidad están óptimas. Bueno, lo principal es el tema del apego, pero obviamente se van a ver todas las condiciones de habitabilidad si ese padre que está pidiendo el cuidado personal cumple con todo eso, y eso obviamente va orientado en el interés superior del niño, que va a estar en un ambiente, en un entorno adecuado para su edad en general. Otro factor también que hoy en día reconocen los jueces, ya con todo lo que tiene que ver con el principio y el derecho de los niños a ser oídos, es precisamente que dentro de la instancia del juicio, ya un niño que tiene una edad, no sé, ojalá de 7 años para arriba ya, pero eso es discutible, pueda comparecer al tribunal, en donde también lo habíamos explicado una semana atrás. Salen todos de la sala, está el juez, el consejero técnico, y al niño le hacen algunas preguntas también para escuchar su opinión. Sí, un tema importante también es que, haciendo un ejemplo, si el padre está pidiendo el cuidado personal, bueno, se va a ver el tema de la vinculación, se va a ver que el entorno sea el adecuado para el hijo, las condiciones de habitabilidad y todo lo demás, pero si ese padre está obligado al tema del pago de una pensión de alimentos cuando el hijo estaba con la madre y el padre no lo cumplió, también eso le juega en contra a esta persona que está solicitando el cuidado personal. En el ejemplo que estoy dando es que el padre esté demandando a la madre el cuidado personal del hijo, y durante el tiempo que estaba con la madre, este padre no pagaba regularmente la pensión de alimentos. Claramente se va a considerar, y un aspecto negativo para él, para su pretensión. Está demandando el cuidado personal, pero no cumplió también con su obligación legal y moral, que era proporcionar los alimentos necesarios. Y también se va a ver también la contribución que tuvo él durante el tiempo que el niño estaba al cuidado de su madre, si la ayudaba, tenía una buena relación. Todos esos aspectos también se van a considerar, porque perfectamente se podría dar el caso que está demandando el cuidado personal, no tiene una vinculación con el hijo, no tiene las condiciones adecuadas de habitabilidad, no contribuía a las necesidades del niño con el pago de la pensión de alimentos, y aparte se puede dar el caso que la relación con la madre, en vez de ayudarle al tema del cuidado personal que lo detenía a ella,
sea todo lo contrario, que siempre trató de entorpecer o generar conflictos, todo eso se va a analizar en definitiva en un proceso, en un juicio de cuidado personal. Entonces, antes de interponer una demanda de cuidado personal, sería importante revisar si esa persona ha cumplido y tiene las chances realmente para poder acceder al cuidado personal y si ese cuidado personal está orientado en el bienestar del hijo, que le pueda entregar mejores condiciones en términos generales al hijo que está en este caso, en el ejemplo, con su madre. ¿Qué cosas puntuales, por ejemplo, tendrían que cumplirse para que si alguien se ganó la tuición? ¿Se la ¿Ya? ganó? Sí, digamos que se ganó, ya le dieron la tuición, el cuidado del hijo. ¿Ya? ¿Con qué cosas debe cumplir diariamente y que si no lo hace podrían de pronto quitarle este cuidado del niño? Claro, o sea, cuidado personal, como dije, tiene que ver con el cuidado, la obligación de proporcionar la educación de salud y al final de garantizar los derechos de los niños, ¿ya? No exponerlo a situaciones de vulneración, ya, como por ejemplo el padre que no se mantiene preocupado de que el niño asista a clase, eso también podría ser constitutivo de una vulneración de derechos. Ya, o que no lleva al niño a sus controles De salud, claro, claro. ¿ya? Y distintas situaciones, o sea, o que dentro de ese contexto esté expuesto a situaciones de violencia intrafamiliar, también podría ser una causal de... Puede ser que alguien, por ejemplo, como ya tiene buena situación económica, pero está todo el día trabajando y lo deja al cuidado de otras personas y que por ahí algo le pasó al niño porque la otra persona no lo cuidó bien. Eso, claro, porque indistintamente que hay personas que obviamente por su trabajo no pueden estar a cierta hora en el hogar, pero si hace todo lo necesario para que el hijo esté siendo cuidado por alguien y todo lo demás, pero si en ese tiempo ocurre algún tipo de vulneración de derechos de ese niño, obviamente es un aspecto a considerar que la otra parte podría hacerlo valer, quizás incorporando primero una medida de protección por una eventual vulneración de derechos, y en ese mismo proceso de medida de protección se podría establecer quizás en virtud de la magnitud de la vulneración de derechos, que se establezca una medida cautelar que podría ser el cuidado provisorio, que se le quite al menor y se le pase al otro padre o que está solicitando esto como cuidado personal provisorio mientras se resuelve el tema de la vulneración de derechos. Ahí depende caso a caso, porque hay que analizar concretamente ante qué situación nos encontramos, ya sea una situación de carácter grave, que viene una persona y dice, ¿sabe que yo quiero pedir el cuidado personal? Un cuidado personal se va a demorar. Ya, entonces, si es que se están dando estas situaciones ya de amenaza o se está vulnerando los derechos de los niños, ahí se puede iniciar con una medida de protección, como dice Basilio, que va a ser mucho más inmediato. Ya en efectos prácticos, tú haces la denuncia o el requerimiento de medida de protección, ya, y a la semana siguiente tú tienes audiencia. O sea, así más o menos funciona. Es rápido, y ahí tú puedes pedir, si hay antecedentes suficientes, el cuidado provisorio de esta persona. Tú dices que una semana es rápido, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esos padres que dicen, supe que a mi hijo le están pegando en la otra casa y te hacen todo esto, y le dicen, en una semana tienen respuesta, y esa persona está como... que hay situaciones que son inmediatas, incluso si hay una vulneración, la vulneración de derecho tiene que ser grave, una amenaza grave, una vulneración de derecho grave, obviamente ahí se pueden tomar las medidas en forma inmediata. El juez, si tiene conocimiento de alguna causa que llegue, alguna denuncia por vulneración de derechos y los antecedentes son de una gravedad, obviamente eso se puede determinar de forma inmediata. Una medida cautelar, apenas ingresó la denuncia, inmediatamente se establece una medida cautelar y se cita a la audiencia, pero mientras tanto la cautelar va a estar radicado el cuidado personal en otra persona, quizás en el ejemplo lo que tú estabas preguntando. O sea, no, obviamente si hay una vulneración grave que está sufriendo un niño, no va a esperar una semana, eso se toma la decisión en forma inmediata. El juez cuando da curso al procedimiento, inmediatamente cita a la audiencia y puede establecer una medida cautelar que, por ejemplo, podría ser el tema del cuidado personal, porque el niño donde estaba siendo gravemente vulnerable, no puede esperar, obviamente, una semana o dos, ni un día, nada. Pero en la práctica hay que justificar ese riesgo. Claro, el juez va a tomar esa decisión en base a los antecedentes que tenga al momento de que se hizo la denuncia por la vulneración de derechos. Eso tiene que ser, por ejemplo, golpes. ¿Qué otra cosa podría haber que no le dan la comida? Es que el tema de la vulneración de derechos es bastante amplia. Puede haber mucha vulneración de derechos, puede haber alguna transgresión en la esfera de la sexualidad, por ejemplo, del niño, que el niño haya sufrido algún tipo de vulneración dentro de la esfera de su sexualidad, que sea grave para el tribunal, y en ese momento pueda establecer inmediatamente un procedimiento y se establezca una cautelar.
el tema de la educación, el tema de la salud, en fin, es muy amplio el tema de la vulneración que puede sufrir un niño. Estoy viendo algo que tiene que ver con los derechos del niño. Aquí obviamente, considerando estos derechos, se tomaría en cuenta de inmediato que si pasan a llevar cualquiera de estos derechos estaría siendo considerado como para quitarle. Una vulneración de ¿sí? derechos. ¿Sí? Una vulneración de derechos, lo cual va a tener que acreditar ya en el juicio respectivo para poder pedir eventualmente el cuidado personal, o depende, porque aquí nos estamos orientando al cuidado personal o una medida de protección, porque de repente la amenaza o los derechos vulnerados a lo mejor no es con carácter de gravedad ya, a lo mejor puede ser alguna negligencia o que este padre que tiene cuidado personal del hijo no posee las habilidades parentales como mínimas para poder ejercer esto, pero ahí también hay distintos... Como que todos los días le cocina arroz, claro, por ejemplo. ¿Cómo? Todos los días cocina arroz, no tiene una dieta balanceada. Claro, puede esas enfermarse cosas por sí. comer todos los días lo mismo. Claro, eso también podría ser medida de protección ya, y el fin de esa medida de protección a lo mejor va a ser reforzar a través de alguna intervención de un programa ya las habilidades parentales de ese progenitor. O sea, no siempre que haya alguna vulneración de derecho te van a quitar a tu hijo. O sea, no es como... No funciona así. no a funciona veces, así. a veces dependiendo de la magnitud, siempre, aunque suene majadero repetirlo, en materia de familia siempre se trata de buscar la posibilidad de acuerdo. Cuando puede ocurrir algún tipo de vulneración de derechos, las partes pueden llegar a un acuerdo también, quizá en el sentido de que se acoja el tema proteccional, la medida de protección, y el acuerdo podría consistir en que se va a ingresar al niño y a su familia a un programa en el cual en ese programa van a recibir todas las orientaciones necesarias para poder corregir las situaciones que eventualmente estarían constituyendo algún grado de vulneración de derechos del niño. ¿Ya? Eso existe, eso ocurre, y es un trabajo bastante bueno que se realiza, en el sentido de que hay profesionales ahí que están trabajando, asistente social, psicólogos, y empiezan a hacer todo un trabajo, y ese trabajo que está realizando ese programa es constantemente monitoreado por el tribunal. Este programa tiene que estar enviando antecedentes cada cierto tiempo al tribunal para ir revisando el cumplimiento de los objetivos de la medida de protección. Y en algún momento el mismo programa puede hacer la sugerencia de que el niño sea egresado del programa porque ya se alcanzaron los objetivos trazados. Eso puede ocurrir, ¿ya? Claro, estos programas no solamente tratan de garantizar, digamos, que se respeten estos derechos de los niños, ya, así que han sido vulnerados, sino que también trabajan otros tipos de aspectos, como podría ser, por ejemplo, la revinculación de un niño con uno de sus progenitores. También se puede dar esa situación. Como dice Basilio, se cuenta con varios profesionales que de manera integral tratan de solucionar los aspectos negativos que se están dando. Claro. Estaba pensando, esto es una pregunta que me nace ahora. ¿Ya? Pues claro, hablan que hay un programa, que hay profesionales que se están encargando de ver si se está cumpliendo el cuidado de los niños, ¿no? Normalmente la gente alega que hay que los tribunales en general son lentos, que no hay tanto personal. ¿Qué tanto es el personal dedicado a esta área? ¿Es suficiente o de repente puede haber trámites que se demoren A mucho veces, por causa de que falta? y eso también está estipulado. Por ejemplo, el ingreso efectivo a un programa obviamente también se revisa, porque hay listas de espera a veces y eso puede dilatar el ingreso efectivo. ¿Qué es lo que es el ingreso efectivo? El ingreso efectivo es que el niño empiece a trabajar con su familia dentro de ese programa en cuestión. Pero dependiendo la situación de la vulneración de derechos, la magnitud, la gravedad, se puede solicitar también que ese ingreso sea, como para llamarlo, prioritario, ¿ya? Y ahí que la lista de espera quizá no va a quedar a la cola de la lista de espera, sino que se solicita que sea el ingreso efectivo de inmediato, lo antes posible, y ahí se da un plazo muy bajo de tiempo para que el niño y su familia puedan ser ingresados al programa en definitiva. O sea, igual siempre va a tener mucha importancia lo que estemos hablando, la vulneración de derechos que está sufriendo ese niño. Y como te digo, eso el juez puede ordenar el ingreso como prioritario, ¿ya? Para que pueda ingresar rápidamente a la intervención y no esperar que avance esas listas de espera. Pero si tú me preguntas si existe la cantidad de profesionales o de programas, yo creo que siempre va a faltar, siempre van a faltar
programas, cupos, y bueno, ese es un tema bien grande que se ha analizado a nivel nacional, que son, bueno, este gobierno dijo en algún momento los niños primero que iban a inyectar recursos, que iban a hacer toda una reestructuración y que iban a hacer miles de cosas en esa línea, y lamentablemente no hemos visto que eso sigue siendo de la misma manera, no había un avance significativo en esa línea, y yo creo que una política de Estado que pueda abarcar eso de forma inmediata debiese ser prioritario para cualquier tipo de administración de gobierno, porque estamos hablando de los niños, de las futuras generaciones, y ellos necesitan, obviamente, si han sufrido algún tipo de vulneración de derechos, una grave vulneración de derechos, están dentro de estos programas, tienen que ser atendidos lo antes posible, y ahí el Estado tiene que mover todo su maquinaria estatal para poder dar respuesta satisfactoria a lo que está pasando los niños y las familias, en definitiva, también. Claro, yo pienso que de hecho, por mucho que de pronto podamos apuntar algún programa directo a los niños, cuando está dejando de dar las condiciones a los adultos para que tengan buen trabajo, buena situación laboral, además que no tengan un estrés laboral, que no estén agobiados por sus jefes o buscando trabajo. Entonces, por mucho que pongamos un plan para que los niños vayan no sé, con algún psicólogo y el papá llegue en la tarde hecho bolsa porque no encuentra trabajo. Entonces, es un tema integral, claro. Lo que pasa es lo que tú dices, claro, lo que pasa en la casa, el colegio, lo que pasa en el colegio es reflejo de la casa es reflejo también de la sociedad, ahí está el trabajo, las relaciones con las personas, en fin, y lo que tú señalas diste en el clavo, porque obviamente si una familia, los padres están con una carga de trabajo, están estresados, están mal, dejan, qué sé yo, al niño muchas horas por su trabajo solo o al cuidado de terceras personas, no hay una vida familiar, obviamente eso va a repercutir. Si siempre cuando ocurre algún tipo de vulneración de derechos es que hay que revisar qué es lo que está pasando en ese hogar, y eso en definitiva lo que hacen los hogares, hacen toda una pesquisa, una investigación, entrevistan a todos los personajes que están dentro de ese grupo familiar y ahí van viendo cuáles son las falencias y los aspectos a mejorar. Y lo que tú hablabas del trabajo, bueno, justamente yo estuve revisando algunas intervenciones, hay un proyecto, hay algo que se está discutiendo en nuestro país, en el Poder Legislativo, que es precisamente el tema de la reducción de la jornada laboral, y ahí uno se encuentra con algunas intervenciones de gente que se opone a eso, que son realmente chistosas, por llamarlo de alguna manera. Hay un amigo que usaba unas palabras tan simpáticas, yo le preguntaba, ¿qué opinas de la estupidez que dijo este personaje? Y él decía, creo que fueron palabras desafortunadas. O sea, yo diría, no se quemaba con nadie. Claro, sin atacar a nadie, dice, fueron palabras desafortunadas. Lo que pasa es que uno espera de quienes son las personas que están legislando para el país, para todos nosotros, que tengan algún tipo de nivel intelectual mínimo. De poder argumentar seriamente ciertas situaciones, porque por ejemplo había un ministro que decía que si se redujera la jornada laboral, la selección chilena no podría jugar algunos campeonatos. O sea, ya tenía el nivel de estupidez que se preocupa más del fútbol que de otras cosas. Otro que dijo por ahí que pasaba... comparar un sueldo. Claro. Un jugador con una bueno, de hecho, hoy leí una carta de la CONAF. ¿Leíste la carta? No leí eso. El sindicato de CONAF mandó una carta diciendo, si la jornada fuera de 35, 40, 45 horas, nosotros nunca vamos a dejar un incendio hasta cuando la apaguemos. O sea, nunca hemos puesto como excusa el horario de trabajo, así que no los utilicen a ellos como excusa para no legislar correctamente. Una estupidez, porque decían qué pasaba en que si el personal de CONAF estaba trabajando ahí para poder contener y extinguir en definitiva un incendio, y se le cumplía la hora, pues, son realmente estúpidas las aseveraciones que han hecho algunos personeros, y lo que uno puede ver es que la tendencia a nivel mundial en este punto de la jornada laboral es a reducirla, ¿ya? Y eso ha tenido efectos prácticos en la misma economía de esos países. ¿Por qué? Acá nosotros tenemos una jornada laboral bastante extensa en comparación con otros países, pero eso no se condice con la producción. ¿Ya? Entonces, donde se ha logrado reducir el tema de la jornada laboral, se ha provocado el efecto inverso, que efectivamente esos trabajadores han aumentado su productividad. Claro. Entonces, lo que están negando acá el gobierno, en definitiva, es algo que es una tendencia a nivel mundial, a reducir la jornada laboral en beneficio de la productividad. Entonces, la verdad que son cosas que son tonteras, y creo que siempre nos se meten en estas discusiones
que en definitiva estancan el proceso y en definitiva lo estancan también como país, po. Sí, yo creo que lo hacen, estancan esta ley, porque mientras más se demoren en sacar esta ley, están ganando tiempo para también no abordar otras leyes importantes que tienen que Es que hacer. hay muchas Entonces cosas. se sacan mucho los pillos con eso. He visto que cada declaración, cada vez que se ha tenido que sacar una ley que beneficia a la gente, Se ponen los que trabas. se niegan, ¿no? Y es que los que se niegan a las leyes que benefician a la sociedad en su mayoría, siempre dan argumentos muy estúpidos. Es cuando decían, por ejemplo, a ver, ¿cuál era una ley de la unión? El acuerdo de unión civil, Claro, que se iba a deshacer la familia. bueno, ese no mismo sé. tema, ese mismo tema lo dijeron cuando se discutía el tema del divorcio, que por tener el divorcio se iba a destruir la familia y eso Que no ahora fue todos así, se iban a divorciar. que todos se iban a divorciar y eso no fue así. O sea, hay gente que son demasiado acérrimos en sus posiciones y el tema del divorcio era algo que se necesitaba. El tema del acuerdo de unión civil viene a resolver en parte el problema, pero ¿por qué no se ha avanzado, por ejemplo, el matrimonio igualitario que debiese existir? Porque en el fondo el matrimonio, más allá de ser un contrato que celebran las personas con otro tipo de El matrimonio características. civil, entonces, porque siempre se excusan con la iglesia, en que la iglesia habla de unión hombre-mujer y por eso, y que el matrimonio es una palabra que casi como cuando dicen denominación de origen, que Claro, es como que que es entre un hombre y solamente, una mujer. claro, solo la iglesia puede usar la palabra matrimonio, y si la iglesia no aprueba la unión de dos personas del mismo sexo, entonces no, solo puede decirse unión civil y no matrimonio civil, porque es una palabra exclusiva de uso de la iglesia. Por eso Bueno, te digo. ante la ley chilena también, o sea, un matrimonio entre un hombre con personas del mismo sexo es inexistente, o sea, no. Claro, porque puede darse el caso, tú te puedes casar en otro país, te casas con una mujer, perfecto, y después ese matrimonio tú lo inscribes en el registro civil en Santiago y ese matrimonio va a ser válido. Pero si una persona se casa con una persona del mismo sexo en otro país e intenta inscribir ese matrimonio acá en Chile, le van a decir no existe ese matrimonio para la legislación chilena, no se reconoce. A diferencia que sí ocurre en otros tipos de situaciones. A mí me da pena porque siempre dicen que si aprueban cierta ley, todos la van a hacer. Entonces, yo fumaría, porque es permitido que los mayores de 18 años fumen, y yo no fumo. Entonces, insultan mi inteligencia cuando dicen, si aprobamos el divorcio, todos se van a divorciar. O sea, perdón, la gente no es tan... Si no es un juego. Son problemáticas que tienen que legislarse, Claro, porque obviamente. es legal en Chile casarse, pero no todos se casan porque sea legal. Es legal en Chile, no sé, si se aprueba el aborto, no significa que todo el mundo va a empezar a abortar. Lo que pasa es que el Porque derecho, tampoco permiten legislar o el educar derecho- sexualmente a los el jóvenes. derecho, pues. la legislación, el marco jurídico de un país tiene que irse actualizando, ojalá con una cierta rapidez en virtud de los cambios sociales y las situaciones que sean necesarias regular en el país. Pero lamentablemente nosotros vemos que, en definitiva, la actualización jurídica, por llamarla de alguna manera, de nuestra legislación, es mucho más lenta que los cambios sociales. O sea, eso es obvio que va a ser un poco más lenta, porque es como a consecuencia de un tema social, pero la tardanza en discutir y solucionar esos temas es demasiado grande en nuestro país. Es que para eso tendrían que actualizar primero la mente de los que legislan. ¿No? Entonces, si ellos no se actualizan, es imposible que actualicen su trabajo, que hagan las cosas correctamente. Yo siento que da pena de pronto ser liderados por gente que no le importamos. Que no le importamos. Entonces siento eso, y volviendo a este mismo tema de los niños, siento que tanto se habla de los niños y no hay leyes que protejan más que a las familias, a las personas, que protejan el trabajo de alguien, que no solamente digan, es conveniente poner una empresa, no sé, por ejemplo, la Puchuncaví, Quintero. La pongamos una empresa porque esto le va a generar mucho dinero a un empresario, pero contaminan a las familias. Entonces estás contaminando, la gente va a tener que irse, los niños están enfermos en el colegio, entonces, ¿qué preocupación real hay por los niños? Y si tú tratas mal a un papá y a una mamá, está claro que va a repercutir en los niños. A eso me refería porque... obvio, si estamos todos conectados de alguna manera. Claro, si, y es lo que de pronto no piensan los mismos matrimonios que se separan, que si de verdad dicen querer a sus hijos, hay una frase que a lo mejor va a sonar como nada que ver con la ley, decía, pero el mejor regalo que un hombre le puede hacer a sus hijos es amar a la madre de sus hijos. Entonces, es como si la mamá está bien,
los niños van a estar bien. Pero si este hombre trata mal a su mujer, ex mujer, como sea, si ella anda mal, se anda triste, se anda estresada, obviamente eso va a repercutir en los Por niños, supuesto, porque obvio. aun cuando ella no reaccione violentamente con ellos, la van a ver triste y ellos se van a deprimir. Los niños se dan cuenta, los niños son muy Cierto perceptivos. que se dan falta cuenta. una educación psicológica fuerte acá en este país, porque la gente de pronto, tal como tú decías, reclama cosas. Hay gente que pide que, no sé, que le mantengan para darse gustos, más que preocuparse del bienestar real del niño. Y hay gente que está preocupada solamente del niño y a quien tiene que dar dinero, teniendo para darlo a veces, no lo hace porque, no sé, porque tengo que irme a la playa el fin de semana y me va a faltar plata. Bueno, hay harto tema ahí, po. Por Sí, eso hay es más, importante también, bueno, este tipo de programas ya en donde uno informa a la gente lo que tiene que hacer frente a ciertas situaciones que se están dando, ya, y cómo poder garantizar, por ejemplo, si es que existe algún tipo de vulneración de niños que se esté dando de los derechos de los niños, o si no, en el caso de que tú dices que hay una regularidad en el pago de la pensión, o cuando esta persona malgasta los dineros también y no contribuye a las necesidades de su hijo, ¿verdad? Todo eso es importante discutirlo acá, informar a la gente para que sepa qué es lo que tiene que hacer frente a situaciones, este tipo de situaciones, que se dan tanto hoy en día, como Claro. tú dices también, no sé, en el tema de los padres que son los principales, generalmente son los principales vulneradores de los derechos de los niños. Claro, muchos padres que una mala relación y exponen a su hijo a temáticas de violencia intrafamiliar, eso es una vulneración de derechos, obviamente. Y eso ocurre, lamentablemente, con mayor frecuencia de la que uno cree. El tema de la violencia intrafamiliar en sus distintas expresiones, que no es solamente violencia física, sino que psicológica, económica, afecta mucho, y eso sería una vulneración de derechos. Y lo que se da mucho hoy en día, debido a estas actitudes que tienen los padres de priorizar sus intereses personales, de repente cuando tienen problemas de comunicación entre ellos mismos, ya, y que está el síndrome de alienación parental, en donde tratan de generar o alterar la figura paterna o materna, en este caso, depende de quién tenga el cuidado Porque el niño personal. tenga como que, Claro. que tome parte en el Que conflicto. tome parte, que le diga, no, es que tu padre es así, así, o porque, por ejemplo, una infidelidad, ya, no, es que tu padre es malo, no nos quiere, entonces todo eso repercute en el niño y en la vinculación afectiva que tiene con ese padre. A lo mejor se equivocó, a lo mejor falló como pareja, pero no es un mal papá. Claro. Es una diferencia muy importante, porque eso se da mucho que los niños quedan dentro en el centro del conflicto, y el niño, bueno, es mi papá, es mi mamá me dice esto de mi papá me dice esta otra cosa. Imagínate la cabeza de ese niño cómo está viendo esas situaciones, y a veces tiende a tomar posición dentro del conflicto. Si vive con la mamá, puede darse el caso que se alinee con la posición de la mamá, que el padre aquí, allá, acá. Y eso obviamente le juega un rol en contra a su desarrollo, porque el niño necesita a la figura, a sus dos padres, que puedan estar cerca de él y que puedan desarrollarse correctamente. O como cuando se desautorizan entre ellos. Por ejemplo, no sé, el papá lo va a buscar y la mamá le dice, el niño está castigado, no puede comer chocolate. Y salen y el papá igual le compra chocolate porque él quiere como ganarse la buena onda del hijo. Es que Y después pasa, el papá le dice a ella, oye, yo no sé, lo castigué, no puede ver tele. Y la mamá dice, no, tu papá dice que está castigado, no puede ver tele. Ah, pero como el otro día igual me dejó comer chocolate. Y empiezan claro, como pero ahí a en esa fondo manipulación. lo manipulan, claro, a veces se da esa situación que durante la relación directa regular, quien no tiene a su cargo, no tiene cuidado personal de ese hijo, claro, aprovecha, y lo hablábamos la otra vez en el programa que hablamos sobre la relación directa regular, que lo que busca es que sea algo equitativo, y muchas veces ocurre que la mamá le pasa todos los fines de semana el hijo al padre, y obviamente durante el fin de semana son otro tipo de actividades, y el papá se va como ganando, claro, al niño, vamos saliendo, la pasamos bien, vamos de compra, etcétera, versus con la mamá que está toda la semana, colegio, levántate temprano, báñate, dúchate, hace las tareas, estudia. Entonces los niños se van dando cuenta de esa situación y se empiezan como a cargar de un lado u otro. Claro, hay una situación en particular que no voy a mencionar porque es una amiga cercana, no de aquí de San Felipe, así que al menos sí. Se logra ampliar el... Claro, es otra ciudad. Ella se separó, quedó con 2 niños,
uno pequeñito, más o menos, no sé, 5 años, y la chica ya un poquito más grande, 10 o 11 años. Y este chico tiene una familia con buena situación, ¿ya? Con una empresa. Entonces, él trabaja para esta empresa y recibe un buen dinero, pero se hizo un sueldo muy pequeño. Entonces, cuando fueron a la mediación, él dice, oye, pero si yo apenas gano tanto. Y obviamente le dejó una casa a ella, pero le da como poco dinero y se queja que no tiene dinero, pero él ahora está viviendo en otra casa genial y anda con un potente auto y sale a la nieve, a la playa, va a todos los lugares y le gusta subir como a su Instagram donde anda, pero cuando va a las mediaciones llora y dice, no, es que yo no gano plata. Y cuando sale con su hijo, con él gasta, pero el niño ve que en la casa de pronto no le alcanzan las cosas porque el papá a la mamá la restringe con el dinero y le dice, bueno, si querés más plata, trabaja, pero sé que si ella sale a trabajar, tampoco le alcanza, tendría que pagarle todo lo que le pasa para pagarle a alguien que cuida al niño. Entonces se genera esa situación de como, ok, ¿en qué trabajo? Si dejo al niño solo, que es inquieto, algo puede pasar. O sea, en esa situación yo le recomendaría a tu amiga que no llegue a un acuerdo en mediación y que lo vea directamente en tribunales para poder garantizar con distintos medios de prueba la verdadera capacidad económica de ese pago. Porque más allá ocurre, es muy frecuente que hay personas que para no poder, que no sea demostrables fácilmente su situación económica, trabajan de manera informal. Entonces claramente llegan a una mediación y dicen yo no trabajo, y ojo que no hemos hablado, el tema de la mediación es un tercero, no puede forzarte este tercero a llegar a ningún tipo de acuerdo. Si tu amiga sabe que esta persona trabaja y tiene otros ingresos quizás informales, bueno, en la mediación ella tiene que mantenerse firme, decir yo quiero, las necesidades de mi hijo son tales, por lo tanto la pensión que yo necesito es tanto dinero mensual. Si él no acepta, perfecto, la mediación se va a quedar frustrada y ella va y busca a un abogado para que redacte una demanda. Lo que decía Paulina, en un juicio de materia de alimentos se puede solicitar muchos puntos de prueba y uno de ellos, por ejemplo, podría ser solicitar la información de todos los bancos en los cuales esta persona tiene cuentas y se piden los saldos. Entonces ahí se va pillando. Como por ejemplo puede decir este caballero, en el caso de tu amiga, no, yo gano, no sé, 300 lucas mensuales, y después tú ves las cartolas de los bancos y dice, no sé, pues depósito 500, 1 millón, 2 millones, ese es el saldo, el movimiento que tiene mensualmente. Bueno, claramente esta persona está percibiendo otro tipo de ingresos. Y en materia de un juicio de alimentos, se pueden solicitar una cantidad de pruebas que en definitiva tú igual lo puedes descubrir. Le pide información a los conservadores de bienes raíces para ver si tiene alguna propiedad, le puedes pedir información al registro civil si tiene vehículos, si vendió vehículos, puedes pedir información a Servicio de Impuestos Internos para ver si tiene participación en empresas, si declara IVA, si tiene boletas de honorario, en fin, puedes solicitar una gran cantidad de cosas y ahí lo puedes igual... Informes sociales, los mismos redes sociales que tú dices que ponen Instagram, que estoy, no sé, por ejemplo, me fui a Miami, me fui acá o me compré esto, también todo eso. Miami. Claro. El problema de ella, en alguna ocasión me comentó, no quiero decir que esto pase, aunque a lo mejor puede que sí, como dicen, en un mundo paralelo podría pasar, o también podría pasar en este mundo en el que estamos viviendo. Me decía que este chico, como estaba bien contactado, una familia más o menos acomodada en la ciudad, cuando fueron a mediación y tuvo que hablar con una psicóloga, resultó que la psicóloga había sido compañera de curso de este chico. Entonces, como que la culpó de toda ella e hizo un informe súper negativo para ella. Entonces, con la tuvo que ir a mediación y también había gente como conocido y decía, ¿qué hago si todos los abogados de acá son amigos de la familia? Tengo que llamar a un abogado de afuera porque es como decía, ¿qué hago en este caso? El tema no funciona tampoco. Ahí también, como tú dijiste, familia acomodada también tiene la opción de los alimentos subsidiarios a los abuelos, por falta o insuficiencia. Claro, porque tú puedes decir, claro, este tipo, ya, si se hace un juicio y no se le encuentra nada, fue cuidadoso de no tener movimientos en el banco, no tener ningún tipo de huella ahí de sus ingresos, perfecto. Esta persona, tu amiga, se puede dirigir, como dice Paulina, mediante una demanda de alimentos subsidiarios en contra de los abuelos paternos del niño. Entonces, o con él o con los abuelos para poder conseguir la pensión que sea justa en consideración a las necesidades que tiene su hijo. Y respecto a lo que dice, a mí siempre lo vamos a reiterar, el tema de la mediación. Porque hay mucha gente que dice, chuta, yo fui a una mediación y me dijeron, no, que tenía que aceptar esto es lo que estaba ofreciendo, tenía que aceptarlo nomás. No
no tienen ninguna obligación. El mediador no está para decirle a usted acepte eso, sí o sí. No puede. Pero ocurre, ¿viste? O sea, tú me dices que hay gente que también le han dicho. O sea, hay casos que... Y eso no, eso hay que ser bastante reiterativo. La mediación es un tercero imparcial, sin poder de decisión en el tema, ¿ya? Que solamente va a tratar de que las partes puedan llegar a un acuerdo, ¿ya? Pero no puede decir, ¿sabe qué, señora? Usted la pensión, el caballero no le puede pagar más y que va a tener que aceptar las 120 lucas. No, no. Es importante concientizar a la gente sobre eso. Eso es un acuerdo, o sea, un proceso voluntario en consideración a llegar al acuerdo. ¿Por qué? Porque si tú llegaste a un acuerdo, por ejemplo, en el 2019 mandaste alimento, tienes 2 hijos, por ejemplo, por 100.000 pesos. Acordaste eso, después tú podrías pedir aumento, pero debe haber un plazo, que haya habido un cambio de circunstancias, y como tú no te puedes basar, no es que yo no sabía. ¿Me entiendes? Eso no, aquí, sería un cambio de circunstancias. Aquí el que yo no sabía o que, claro, que yo pensé no sirve. Acá hay personas que a veces llegan a la oficina nuestra y con una mediación reciente. Y con una mediación reciente, no sé, por 2 hijos, 3 hijos, y son 60 lucas de pensión, por 3 hijos, 2 hijos. Y señora, ¿y por qué? Entonces eso está por muy debajo del mínimo legal que está establecido. No, es que a mí me dijeron que no me iban a pagar más y prefería aceptar. No tienen ninguna obligación de aceptar. O sea, de hecho la idea es primero no aceptar esa mediación y luego ir a ver un abogado, no porque si aceptáis la mediación no sacan nada con ir a ver un abogado. Después esa mediación, si tú aceptas, esa mediación va a ser enviada al tribunal y el juez la va a aprobar. Entonces lo que decía Paulina recién. Tiene los mismos efectos que una sentencia. Exacto, estando aprobada por el juez, tiene el mismo efecto de una sentencia, está aprobada por el juez. Pero hay mediaciones que nos ha tocado ver a nosotros en la oficina, que la verdad es que cómo llegan a ese acuerdo, que no es un acuerdo para nada suficiente para las necesidades de los niños. Claro, y luego que firmaron el acuerdo, llegan a la casa y piensan así como, parece que la embarré, por no decir otra cosa. Se sienten presionadas, pero hay que concientizar a la gente. O sea, no, tú vas a mediación porque es obligatorio en materias como cuidado personal, relación directa regular y alimentos. Ya tienes que presentar la media, o sea, si llegas a acuerdo, bien, ya un acuerdo que obviamente garantice los derechos de tus hijos. Claro, que te deje conforme. Claro, si no, se frustra esa mediación y con ese certificado se ingresa la demanda de ya sea cuidado personal, relación directa regular o alimentos. Exacto, entonces repetir, y eso lo vamos a repetir siempre, el tema de la mediación, nadie le puede poner una pistola en el pecho para aceptar un acuerdo que la persona considere, obviamente dentro de las proporciones, algo que sea acorde, para poder aceptar. Claro, si está de acuerdo con el monto ofrecido, perfecto, que es el monto necesario para cubrir la necesidad del niño, perfecto, acuerdo, y ahí termina el cuento. Pero de lo contrario, no tiene que aceptar, y si no hay acuerdo, se frustra, y ahí tendrá que seguir el camino por la vía judicial, y ahí en el juicio se verá las condiciones, las necesidades y las facultades económicas de las partes, y se fijará una pensión de acuerdo a esos antecedentes. Así que hable con su amiga. Sí, le voy a decir, hoy día mismo. Sí, le manda ahí un mensajito. No, es que es triste que te traten así, porque es triste verla, más encima es como ella pequeñita, así físicamente chiquitita, ¿ya? Y su marido es alto. Entonces ella más encima se siente como súper intimidada cuando habla con él, no basta que le levante la voz y ella como, bueno, ya. Pero ella podría solicitar la mediación también y no ir. Ya igualmente en el juicio ya puede actuar representada por un abogado, entonces también podría no ir a esa instancia. O sea, si es que no quiere, porque hay muchas personas que no quieren enfrentarse a esa persona. Claro. Ya porque puede haber, no sé, porque hubo situación de violencia, distinta infidelidad, cuando uno está muy dolido. Entonces evita regularizar todas estas materias. Pero uno lo puede hacer sin tener que ver a esa persona. Claro. Ya eso también es importante decirle. Me decía que lo triste es cuando tu pareja te trata como mal ahí en privado, pero fuera es un ángel. De hecho, hay una canción que yo escuchaba que un tipo como, todos lo ven como el yerno ideal, el hijo ideal, el personaje, el ciudadano ideal, que saluda a todo el mundo, que es súper educado, que ayuda a todos. Es una máscara. Pero en privado, maltratador, abusador, ¿cachai? Y por desgracia parece que hay muchos con este... Bueno, yo creo que siempre han habido muchos. Claro, siempre han habido muchos, pero tal como tú decías ahora, está de alguna manera magnificado, multiplicado todo esto con este sistema de vida que es mucho más estresante y que es competitivo, que te obliga a hacer o aparentar ser algo o alguien, y la gente está súper forzada mentalmente. Entonces andan todo el día
como a la defensiva, ¿cachai? Sí, Ante eso, todo. eso es verdad, eso es efectivo también. ¿Más preguntas hay o no? Bueno, aquí había algo acerca de los derechos del niño que tal vez, si se le recuerda a la gente, pueden empezar a ver como, sí, eso no lo había considerado y hay que cuidarlo. No sé si quieren hablar ahora de la adopción o no. Este es un programa como más Es para un extenso, programa yo prefiero entero. dejarlo Sí, porque para la si próxima porque semana. queda poquito. Se quedan 10 minutos. Claro, es un tema bien extenso. Hay una petición especial acá de don ya. José, nuestro gran amigo de acá de la radio, que me pregunta que si podemos especificar más o menos quiénes pueden comparecer en juicio. Porque Ya, se hace mucho interesante. la pregunta a ciertas personas, ¿qué personas pueden acompañar o representar a alguien en un proceso judicial? Bueno, obviamente un abogado y un habilitado en derecho también puede comparecer en algunos procedimientos, en los procedimientos de familia esencialmente, en materia civil, en materia de policía local. ¿Y quiénes son estas personas que son habilitados en derechos? Son los estudiantes de la carrera de Derecho que estén cursando tercero, cuarto o quinto año, Ya. los egresados de Derecho hasta 3 años después del egreso y también las personas que estén realizando su práctica profesional durante el periodo que estén haciendo la práctica profesional, también ellos van a poder comparecer dentro de las causas que tengan como práctica, van a poder comparecer a procedimientos en el ámbito de familia, policía local y en materia civil. Don José me preguntaba, me decía que eso sería bueno poder precisarlo, quiénes son las personas que pueden actuar como apoderados en distintas materias y eso lo acabamos de mencionar, que decía que era importante poder decirlo. Claro. ¿Hay alguna otra cosita más o no? No de las que tengo aquí en las preguntas, no sé, porque como hice algunas juntas, bueno, decía que creo que se habló eso, de una pregunta puntual, ¿qué pasaba si no había acuerdo? Pero lo mencionaron. ¿En qué materia es eso? ¿En materia En de cuidado personal? cuidado personal, Claro, eso lo pueden el hablamos. padre y la madre llegar a un acuerdo, ¿qué pasa si no hay acuerdo? El juez es el que define. O la otra pregunta había... Otra cosa que es importante también señalar respecto al cuidado personal es que, como bien dijimos la otra vez, que ni los alimentos eran estáticos, ni la relación directa regular, porque podrían haber suspensiones, modificación, el tema del cuidado personal es lo mismo. O sea, si a un padre por acuerdo llegaron a un régimen, cuidado personal compartido o se decretó en mediación que uno le iba a detentar o en el tribunal que solamente iba a quedar radicado en una de los padres, si es que ocurren ciertas situaciones ya, podría el otro progenitor solicitar el cuidado personal de estos hijos. ¿Ya? Y eso también, ojo, porque si es que una persona que no tenía el cuidado personal, ya tenía regulado sí las visitas y también tenía alimentos, también va a tener que regular esas materias, no la relación directa regular, pero si se le entrega el cuidado personal del hijo, sí hacer un cese de pensión de alimentos para que esa pensión, porque se fundaba en que tenía que aportar a las necesidades del hijo, ya que no tenía su cuidado personal, ¿verdad? Va a tener que hacer también el cese de alimentos. O sea, son materias que se van relacionando de todas maneras. Si no lo hacen, estaría obligado a seguir. Exacto, tiene depositando que hacer el cese de alimentos. Igual en el juicio, por si hay un juicio, también podría ser el cese provisorio mientras se ve el cese definitivo de los alimentos, para que no se sigan devengando mes a mes. Claro, el tema de los ceses, claro, en esa situación, más allá que quizás en una instancia después podrá probar esa persona que el hijo estaba viviendo con él, también se puede dar esa instancia, pero lo mejor es siempre hacer el cese de los alimentos, se puede pedir el cese provisorio, como decía Paulina, y los ceses de alimentos dan para mucho, no solamente en el ámbito proteccional que estamos hablando, porque, por ejemplo, hay gente que piensa que los alimentos se cesan solos y hay gente que está cobrando pensiones de alimentos por deuda, que ya tienen 30 años y como el padre nunca hizo el cese, piden una liquidación y existe una deuda, más allá de las prescripciones que se puedan alegar, se va a mantener una deuda y puede pedir algún tipo de medidas de apremio. Bueno, ya estamos. Hay que ser bien mal papá para que tu hijo te quiera joder así. O hay que ser muy mal hijo nomás, el papá a lo mejor es muy bueno y el hijo salió malo. Es que mira, yo he hablado con algunas personas, algunos hijos que han estado en esa situación y me dicen, mira, ¿sabes qué? Mi padre es mi padre biológico, nunca tuve ningún tipo de relación con él, nunca ayudó a mi madre en
la crianza, con el pago de la pensión de alimentos, por lo tanto, como nunca me dio nada a mí, si eso está estipulado, la ley establece eso, que los alimentos se han seguido acumulando, yo los voy a cobrar, porque como no me dio nunca nada, yo conozco una persona que hizo eso y efectivamente él recibió una cantidad de plata y se la pasó a la mamá. Ya. Le dijo, toma vieja, ¿por qué todos los años te sacaste la mugre para sacarme adelante sin la ayuda de esta persona? Yo ahora lo cobré porque soy mayor de edad, esta persona tenía 30 años, cobró y ¡tum! Le Ya. entregó la plata a su madre. Yo no lo cuestiono, No, porque si bien es cierto, él ya no tiene la condición, los requisitos, pero no hizo el cese el padre, por lo tanto los alimentos se siguieron acumulando y él hizo Era un valer su derecho. que le correspondía. Exacto. Wow. Hoy en este último minuto, no sé si hay algo más que hablar de esto. No, yo creo que estamos ya estamos en la hora, así que... Quería aprovechar de comentarte algo para tu opinión. ¿Te acuerdas cuando hablamos de alguien que rayó las letras con el nombre de la comuna? Que rayó la base Sí. y se hizo un escándalo porque... O sea, claro, daño contra la propiedad. ¿sí? Claro. Y mucha gente rasgó vestiduras porque están rayando un patrimonio de la humanidad, más o menos. O sea, más allá de eso, igual hizo un daño contra la propiedad. O sea, Claro, pero eso- ayer pasé frente al Politécnico ¿ya? y donde hay un mural muy bonito de una niña, ¿ya? Abajo, menos mal no rayaron el mural, pero abajo decía el mismo mensaje. Y a mí el mensaje no me parece para nada malo. O sea, yo, si lo viera en todas las cuadras, me parecería, ojalá que la gente piense un poco. Pero pensé en eso. Tantos lloraron y gritaron y patalearon y trataron de delincuente y casi de talibán al que rayó la base, que se podía pintar fácilmente. Y no he escuchado ni he visto ningún mensaje acerca de que rayaron un colegio, que dañaron la base de un mural hermoso. Y me preguntaba, ¿será porque es un colegio? ¿Será porque no es cool tomarse fotos frente a un colegio? ¿Será porque a nadie le interesa la educación? ¿Que a nadie corrió a pintar ese muro, a reponerlo, que tenía también otros rayados, otros tags puestos Sí, por ahí? lo que pasa es que yo ahí, a ver, separando un poquito ese tema, yo comparto el mensaje, el tema sin valle, sin agua no hay El valle sin agua no hay, claro, sin agua Perfecto, no hay valle. eso yo creo que El estamos valle todos- muere. claro, estamos todos nosotros, creo yo, de acuerdo en eso. Pero la forma de poder expresarlo, lo que hizo la persona que rayó, eso es un delito contra la propiedad. Hizo algo no correcto. Más allá de que el fin, o sea, el objetivo de él era que el tema se pusiera en la palestra. Y lo consiguió. Sí, lo consiguió porque se habló durante muchos días de esa situación, ¿ya? Y lo que tú dices es que, claro, o sea, ahora se rayó un colegio y nadie dice nada. Bueno, lo que rayó fue yo amo San Felipe. Claro, Claro, el nombre nomás. el nombre de San Felipe, sí. claro, y eso se había inaugurado, entiendo, hace unas pocas semanas antes de ese rayado, entonces quizás eso generó algún tipo de connotación distinta, pero cualquier tipo de rayado en la propiedad pública o privada, obviamente no es algo que sea positivo, pero ahí ves tú la diferencia mediáticamente que se le dio. Po. Allá salió en todos los medios el rayado a estas letras de San Felipe, y lo del colegio, bueno, y uno date una vuelta en el centro o en algún lugar, casi todas las murallas están rayadas, Claro. pegan autocuestiones, Y nadie dice publicidad, y nada. nadie po. dice nada. Entonces, ¿cómo te das cuenta que hay ciertas cosas que llegan a tener más importancia que incluso insisto, un edificio donde se imparte educación? No, eso estamos, sí, Entonces, yo no podría poner porque para mí unas letras, por muy bonitas, para el turismo, como quieran, es una cosa. Es una cosa de metal que se pinta. El edificio también es una cosa, pero dentro de esta cosa, edificio, pasan otras cosas muy interesantes y que nadie le preocupe si eso se raya o no, el cuidado que tenga, nadie corre rapidito con un tarro de pintura a dejar eso como estaba antes. Pienso en las prioridades, a qué le damos más importancia, qué es más importante para nosotros como ciudad, como comuna, cuidar. ¿Qué cuidamos más? ¿Cuidamos el patrimonio, este edificio de la educación? ¿O cuidamos algo que es de una empresa? Claro, regalo al municipio, pero que es taquillero nomás. Yo creo que tenemos que cuidar ambas cosas, porque la comuna la componen tanto las propiedades públicas, propiedades privadas, y todo merece el cuidado y que nosotros podamos mantener la ciudad limpia, ordenada, en las mejores condiciones. O sea,
no creo que, salvo que sea un monumento nacional, la catedral o algún monumento que esté reconocido, protegido, obviamente eso tiene otras características, pero en general nosotros debiésemos tratar de mantener nuestra ciudad en buenas condiciones. Yo a veces veo que, no sé el municipio que rol habrá tomado en ese sentido, pero que en los paraderos o en las murallas de algunos lugares ponen mucha publicidad, apoyo a esto, apoyo a lo otro y todo lo demás, y eso no corresponde tampoco. Por ejemplo, el municipio podría quizás poner en algunos lugares algunos murales, espacios para que la gente pueda colocar ciertos avisos, se perdió un gatito, un perrito, etcétera, proporcionar algunos espacios para eso. Claro. Pero a veces uno ve en distintos lugares de la comuna, en las casas, y claro, uno puede estar de acuerdo con ese tema, pero el dueño de la casa tiene la culpa de que te estén rayando la muralla constantemente para poner un tema en la palestra. No, pues, es su propiedad, y también él quiere que la propiedad de él no se vea afectada, creo yo. Sí. ¿O no? Me parece. ¿Te parece? Sí, sí, pero pienso también, por ejemplo, la catedral. No soy católico, pero la catedral está toda rayada por el costado. Sí, pero Y no he visto a nadie llorando en redes sociales porque alguien la rayó, ni nadie con un tarro de pintura yendo a reparar. Pero eso claro, o sea, que esté rayada la catedral está mal, muy mal. Que esté rayado el muro del vecino también está mal. Que hayan rayado estas letras también está mal, son delitos contra la propiedad. Entonces, eso no puede ser, creo yo. Bien. Pediríamos el mismo estándar de cuidado para todos. Y correr rapidito a pintar todas las cosas. Así debiese ser, para poder mantenerse. Nosotros queremos una ciudad, vivimos acá y queremos una ciudad bonita para todos. Obviamente todos tenemos que contribuir a cuidarla. Se están haciendo diferencias, porque yo no sé si habrá sido... No, ¿quién fue la persona que donó esa? Es que una empresa donó eso, pero claro, yo creo que el tema de la connotación mediática que se dio fue producto de que... fue inaugurada hace poco. Claro, creo yo que puede haber sido por eso. Entonces, claro, como era algo nuevo, novedoso, estaban los ojos puestos sobre eso, quizá eso llamó más la atención y fue tan mediático. Además que es característica de varias comunas ahora, esas letras, porque ese tipo de letras está como ya... Eso taquillero. Sí. Sí, es una cosa, ya está bien, si no es tampoco, pero sí te entiendo la idea. Claro, pero es importante no hacer esas cosas en ningún tipo de bien, pues ya sea público o privado, como dice Basilio. Exactamente. Y no sacar el valle. Eso, obviamente. Esperemos que eso, vamos a ver hay que cuidar la ciudad y mantenerla. Y yo lo que sí me causa curiosidad, ya recuerdo que hace unos años atrás se inauguró, no sé cómo se llama, pero esa piletita de los sapitos. Que en la Alameda, que fue muy llamativo. Yo me acuerdo que iba mucha gente para allá. Era casi como un espacio habilitarlo como de encuentro, como en la plaza. Y estuvo como 3 meses, yo creo, y fue justo en elecciones. Y luego nunca más. No sé qué pasó con esa iniciativa. ¿Ya no está? Ya no está, ¿no? O sea, no hay una mantención de ese espacio. O sea, está, pero no está funcionando. Me acuerdo que le habían puesto luces. Estaba bastante bonito. Me acuerdo yo que cuando se inauguró eso, el fin de semana siguiente había mucha gente ahí, niños y todo lo demás. Y bueno, obviamente lo que dice Paulina, yo me sumo a eso en el sentido de que en San Felipe hace falta espacios, lugares de esparcimiento como parques, áreas verdes. Y si tú te pones a pensar, si tienes cabros chicos, tú, ¿qué haces tú el fin de semana? O sea, no puedes ir solo a la plaza del centro o a la plaza cívica. No, si hace falta muchos espacios y lugares. Por ejemplo, creo que las alamedas podrían ser aprovechadas de mejor manera. Mejorar un poquito el tema estético, el tema de las áreas verdes, el tema de los juegos para los niños, pero no concentrarse solo en la Alameda, sino que también poder proporcionar espacio, los barrios, claro, que sea un lugar de encuentro de la familia y que tengas tú donde llevar a los niños. Acá en San Felipe tú no tienes prácticamente. Y la mantención de esas plazas también, porque de repente uno ve y están secas, los juegos están destruidos. Yo pienso que en San Felipe hay un descuido, generalizado. A la gente le da lata dejar salir a los niños a jugar porque se pueden, no sé, accidentar en los juegos que están mal mantenidos o porque, no sé, anda cualquiera en la calle, pero porque la gente no le da ganas. O sea, los barrios van a ser más seguros cuando la gente empieza a salir a la calle y se vean las caras y sepan quiénes son. Tú hablas de barrio, yo creo que en nuestro país y lamentablemente nuestro San Felipe no está ajeno, estamos pasando. No, dale un poquito. No está ajeno a eso, la vida de barrio se ha ido perdiendo, ya no hay vida de barrio. No sé si tú, nos salimos totalmente del tema, pero está bien. Cuando uno era niño, no sé, pues salía del colegio rápidamente, yo me tomaba el vaso de leche, me comía un pancito y me cambiaba de ropa, vamos jugando a la pelota y la pichanga se armaba como 15 por lado.
y estábamos hasta tarde jugando, nos subíamos arriba a los árboles, Y si no salías ahí a la calle, tus papás te preguntaban, ¿y por qué no salías a la calle? Te iban a ¿Y por qué buscar, no salís con los te chiquillos? iban a buscar en patota. Yo me Claro. acuerdo cuando me demoraba en tomar la 11, Te me gritaban. iban Estaban gritando en la para afuera calle. y oye, ya, pues te estamos esperando para el partido y qué sé yo. Pero ahora no se ve eso. No, ahora la gente no quiere que los hijos salgan a la calle. ¿Por qué? Porque hay un tema de inseguridad, hay No, muchos no están otros los factores, no espacios están los habilitados. espacios Claro. y hay un tema de inseguridad Sí, también por los autos generalizado. que andan, bueno, los autos no corren, hay tipos idiotas arriba de un auto que lo hace correr como loco y andan, es peligroso, incluso en los pasajes Sí. hay tipos que corren Sí. y claro, se han construido casas, edificios y están desintegrando las plazas donde se juntan los niños, las canchas en los barrios muy mal mantenidas, aunque antes no había problema de jugar en la calle una pichanga, o sea, en la tierra daba lo mismo. Ahora, si no tenía un espacio ultra bonito, la gente como que no Oye, quiere pero hacer la nada. mejor pichanga era en la tierra, si Sí, no que andamos con cosas. sí, po, Sí. 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 Ya pues, teníamos. Ya, pues chiquillos, un agrado, una semana más. La próxima semana, ¿hay algún tema en particular? Vamos ¿O a ir todavía viendo, no? vamos a ir viendo en la medida que vayan llegando las preguntas, porque hemos visto el tema de los alimentos que siguen siendo siempre el tema más importante. Es que todos los días se come. Sí, el tema de los alimentos, vimos relación directa regular, la semana pasada vimos los tipos de las causales de divorcio, hoy día vimos lo que es el cuidado personal, vimos también algo de medidas de protección, así que vamos, creo, a seguir con el tema del derecho de familia, pero en función también de lo que vaya llegando, porque nosotros, lo que nos va llegando de la gente, nosotros lo recopilamos y lo colocamos en esta hojita y vamos tratando de resolver las preguntas que nos van haciendo respecto a algún tema, así que invitar nuevamente a la gente que haga llegar las consultas a través del medio o directamente con nosotros a través de las redes sociales para, en base a eso, tratar de responder todas las preguntas que vayan llegando semana a semana. Tengo una idea. Dime. Hace un tiempo ya se estaba hablando se habla del cuidado de los niños, obvio. La buena relación en una pareja, genial. Pero así como se habla de que la AFP te roban el dinero y no te dan la pensión que deben darte, y que por lo mismo hay muchos ancianos que se están suicidando porque viven con una porquería y apenas le alcanza para los remedios. Y de pronto hay familias que tienen que hacerse cargo del cuidado de papá, y a veces los hijos que antes era como, no, mi mamá, pero cuando están viejitas es tu mamá, cuídala tú. Entonces, hay en la ley también ese tema de quién se hace cargo de un adulto O y sea, en este caso, bajo qué condiciones y cómo lo apoya el Estado. Bueno, podemos ver el tema de los alimentos, que son los alimentos mayores, que estos padres pueden demandar a sus hijos por pensión de alimentos. Perfectamente. Me parece un buen tema. ¿Lo podemos hablar? Debe haber mucha gente, sobre todo con este tema de las estafas de la AFP, o sea, porque ya para mí es una estafa. O sea, todo lo que le prometieron a la gente, que para tal año iban a tener tal sueldo y es mentira, y toda la gente está viviendo. Hay alguien que decía, un letrero que me llamó mucho la atención, decía, no tenemos miedo a morir, tenemos miedo a envejecer. Tenemos miedo a jubilar. Porque eso da más miedo. Sí, entonces, porque el sistema de seguridad social en nuestro país es lo contrario a lo que dice la seguridad social. La seguridad social te busca que te puedas asegurar tu bienestar en esa etapa de avanzada edad, que tenga un buen pasar. Eso es lo que busca la seguridad social. Y en nuestro país se reemplazó un sistema que era el de reparto solidario. También podemos hablar un día de eso. Sí. Sistema de reparto solidario, que eran las antiguas cajas del Seguro Social, en Par, Canaempo, en fin, eran hartas cajas que dependiendo de la actividad que desarrollaba la persona, era la caja de previsión en la cual estaba afiliada. Y eso se cambió por un sistema que era moderno, que la gente iba a recibir más plata en su sueldo, no le iban a descontar tanto y que iba a poder rentabilizar y iba a poder tener una mejor pensión. Bueno, esas fueron las famosas AFP que no cumplieron con lo prometido y ahí estamos viendo cómo cada día la gente se está empezando a jubilar y ojo, que el grueso de gente que se jubile por el nuevo sistema de capitalización individual que son las AFP aún no está, porque hay mucha gente que estuvo un tiempo en el sistema antiguo y estuvo un resto en la AFP, entonces están jubilándose por la AFP sin perjuicio de eso, pero tuvieron imposiciones, tienen buenos reconocimientos, entonces, pero el grueso de gente que empezó a trabajar solo el 81 en adelante, esos van a ser los más perjudicados, porque solamente toda su vida estuvieron en una AFP. Claro. Y sobre todo, las más perjudicadas son las mujeres. Jubilan antes y además viven más que los hombres. Y una palabra tan como inconsecuente, jubilación, habla de júbilo. Y lo que menos hay. Ahí tenemos temitas, pues, tema de previsional. Sí, bueno. Ya, entonces próxima semana, ¿puede ser? Sí. Muy bien. Sí. Hasta la próxima semana, señoras, señores.
Cuídense mucho. Chao, Paulina. Chao, Basilio. Chao, que estés bien. El fuego es condición, fuerza en la historia o no. Un tigre avanzando en la sala de estar agita mi corazón.